Secundaria segundo grado. Matemáticas. Sin salirte de la línea. Bienvenidas y bienvenidos a un programa más de matemáticas, primer grado de secundaria. Que en Aprende en Casa tienen la finalidad de que durante la contingencia sigan teniendo la posibilidad de desarrollar conocimientos sobre temas correspondientes a las asignaturas del grado que cursan. En esta sesión abordarán el tema del perímetro, de polígonos y del círculo y áreas de triángulos y cuadriláteros, desarrollando y aplicando fórmulas. Han de saber que desde la antigüedad, la humanidad ha tenido la necesidad de hacer cálculos, ya sea para resolver un problema o para satisfacer su curiosidad por aprender. Las y los invitamos a ver el siguiente video, a través del cual podrán observar diferentes formas que se han utilizado para medir desde la antigüedad y la necesidad de lograr mayor precisión en el cálculo de distancias. Tengan listo su lápiz y cuaderno u hoja para que anoten sus ideas y ejercicios y luego puedan incorporar a su carpeta de experiencias. ¡No pierdan detalles! Mateo, ¿qué haces? ¿Qué buscas? Mi regla. Tengo que medir algunas cosas, pero no la encuentro. ¿Y por qué no intentas medir de otra forma? ¿Cómo? Si te refieres a medirlo con un metro, tampoco lo encuentro. No, Mateo. Mira, este video es para que entiendas a qué me refiero. En toda actividad humana existe la necesidad de medir objetos y cosas. Si queremos saber cuánto alambre de púas se requiere para cercar un terreno, es necesario conocer su perímetro. O para confeccionar una prenda de vestir, se deben determinar tanto las medidas de lo que se coserá como el ancho de la tela que se usará. Hoy en día es natural utilizar las unidades de medida de longitud, por ejemplo, el centímetro, el metro o la milla en el sistema inglés. Pero, ¿cómo medían la longitud en la antigüedad? En todas las civilizaciones antiguas, el hombre se enfrentó a la necesidad de medir cosas, por lo que recurrió a su cuerpo para hacerlo. Con la longitud de sus pasos, medía extensiones de tierra, y si requería medir extensiones menores, empleaba la longitud de su pie. Para mediciones verticales, utilizaba el codo, que era la longitud que había desde el codo hasta la punta del dedo medio. Para mediciones horizontales más pequeñas, usaba la cuarta, que es la longitud entre el dedo meñique y el dedo pulgar. Cuando empezaron los intercambios comerciales, las diferencias en las longitudes, dadas por los distintos tamaños de pies, brazos y manos, generaron problemas. Entonces, fabricaron instrumentos de medición que tuvieran una medida estándar, la cual se basaba posiblemente en las dimensiones del cuerpo del emperador o gobernante en turno. Así, los egipcios esculpieron en el muro de piedra de un templo la longitud patrón del codo, cuya medida actual es de 52.5 centímetros. Para que cualquier persona pudiera comprobar el instrumento de medición que había fabricado en piedra o madera. Los chinos usaban reglas metálicas construidas a partir del chi, unidad de medida obtenida de la longitud del antebrazo. En la actualidad, el chi sigue siendo una unidad de medida tradicional en China. Su longitud es de 1/3 de metro, es decir, 33.3 centímetros. Para medir longitudes mucho más grandes en la antigua Grecia y en Egipto, utilizaban los estadios, cuya medida varió según la época y el lugar. Los romanos, por su parte, determinaron la milla romana, que equivalía a 1000 pasos. Los chinos utilizaban el li, aunque su valor variaba según la época y el lugar. En la actualidad se ha estandarizado en 500 metros.
¿Y cómo medían el perímetro de la tierra que poseían o de los campos que cultivaban? Los babilonios vivieron en Mesopotamia, una fértil llanura entre los ríos Tigris y Éufrates. Como consecuencia de las obras de canalización y regadío que se servían de las aguas de los ríos para regar sus tierras y de las inundaciones provocadas por estos, tuvieron que resolver problemas de medición de la tierra. Asimismo, las inundaciones provocadas por el río Nilo en el Antiguo Egipto obligaban a los agrimensores o tensadores de cuerda, como los llamó Heródoto, a recalcular las lindes de los campos año tras año. Las herramientas básicas eran una varilla de codo para mediciones cortas y una cuerda de calibración de 100 codos para mediciones largas. Estas cuerdas eran anudadas en intervalos de igual distancia. Luego se extendía la cuerda alrededor del terreno y bastaba contar los nudos para conocer su perímetro. Uno de los primeros ejemplos de una medición de terreno utilizando medios matemáticos se encuentra en el Antiguo Egipto. La Gran Pirámide, construida alrededor del año 2700 antes de nuestra era en Giza, demuestra los conocimientos egipcios de las técnicas de la agrimensura, pues esta exhibe una base casi perfectamente cuadrada y sus 4 lados están situados directamente al norte, sur, este y oeste. ¿Conoces cuál es la longitud de un paso largo tuyo? ¿De tu pie, de tu cuarta o de tu codo? Mide todas estas longitudes con una regla y recuérdalas, porque te pueden servir en cualquier momento para tener una buena aproximación de la distancia de tu casa a la escuela, del largo de una tela, del perímetro de un terreno o la talla de tus zapatos, entre muchos otros casos. ¡Qué interesante! Ahora puedes usar tus dedos o pies para medir, Mateo. Sí, será lo primero que haré al llegar a casa. ¿Se imaginaban todas las formas en que en la antigüedad calculaban las distancias? ¿Cómo medirían si no tuvieran una unidad convencional como el metro? Conocer la longitud no es cosa menor. Por ejemplo, si requieren cercar un terreno con alambre, es importante que sepan cuánto alambre necesitarán y para ello es necesario que identifiquen el perímetro del terreno. Acompáñenos a ver el siguiente video a través del cual conocerán una figura muy peculiar. Esta es el copo de nieve de Koch. Mateo, mira esta hoja. A ver, Fíjate bien, cada hoja se subdivide en pequeñas hojitas similares a la primera. Y luego estas, a su vez, también se subdividen. es cierto. Yo creo que eso es como lo que vimos el otro día en clase, con los perímetros infinitos. ¿Recuerdas qué es el perímetro de una figura? Es la medida del contorno de esa figura, es decir, la línea que la delimita. Para calcular el perímetro de cualquier figura, debes sumar la longitud de cada uno de sus lados. Ahora bien, ¿te imaginas una figura cuyo perímetro es infinito? Parece imposible, ¿verdad? Sin embargo, sí es posible. A principios del siglo XX, el matemático sueco Niels Fabian Helbom Koch dio a conocer una curva muy inquietante que lleva su nombre y que desde entonces se le conoce por su similitud a un copo de nieve como el copo de nieve de Koch. Maestro, ¿podría decirnos cómo se construye el copo de nieve que lleva su nombre? Claro, fíjate bien. Para construirlo, se inicia con un triángulo equilátero. Toma uno de sus lados, divídelo en 3 partes iguales y elimina el segmento de en medio. Luego, sustitúyelo por otros 2 segmentos de la misma longitud. Si el segmento que eliminaste continuara ahí, junto con estos 2 nuevos segmentos, formaría un nuevo triángulo equilátero. Repite este proceso en cada lado. Este tipo de proceso, en el que se repite varias veces la misma acción, se llama proceso iterativo.
y cada una de las repeticiones se conoce como iteración. Los resultados de una iteración se utilizan como punto de partida para la siguiente iteración. Entonces, en cada segmento que surge en la figura, se debe seguir el mismo proceso. Cierto es que cada vez los segmentos serán más pequeños, pero puede seguir así de manera infinita. A la curva que se obtiene con este procedimiento, le puse mi nombre, la curva de Koch. Como dijimos al inicio de esta cápsula, mostramos esta figura para poner un ejemplo de perímetro infinito. Ahora tenemos un nuevo reto. ¿Cómo calculamos el perímetro de una figura así? Para empezar, si cada lado del triángulo original mide 1 metro, su perímetro es de 3 metros. Ahora, tomemos un lado del triángulo. Al aplicar el proceso iterativo a este lado, obtenemos 4 segmentos, cada uno de 1/3 de metro, como puedes ver en la pantalla. Luego, la longitud del segmento que medía 1 metro, mide ahora 4/3 de metro. El triángulo equilátero con el que se inicia el proceso tiene 3 lados iguales. Entonces, hay que repetir el proceso con los otros 2 lados. Si nuestro primer segmento mide 4/3 de metro, debemos multiplicar esta cifra por 3 para saber cuánto mide el perímetro de nuestra nueva figura, una vez que hemos realizado la primera iteración. El nuevo perímetro de esta primera iteración es de 4 metros. ¿Recuerdas cuánto medía el perímetro de nuestro triángulo original? ¿Cuánto aumentó? Volvamos con nuestra figura. Ahora tenemos 12 segmentos que miden 1/3 de metro. A cada uno de ellos hay que aplicar la iteración. Si en la figura original la medida de cada lado se dividió entre 3, ahora hay que hacer lo mismo. Cada segmento de la nueva iteración medirá la tercera parte de 1/3 de metro, es decir, 1/9 parte del metro original que medía cada lado. Entonces, cada segmento que medía 1/3 de metro tiene ahora un perímetro de 4 veces 1/9, es decir, 4/9 de metro. De cada lado de nuestro triángulo original, obtuvimos 4 segmentos, y de cada uno de esos 4 segmentos, salieron 4 segmentos nuevos. Ahora vamos por partes. En el caso del segmento rojo, el perímetro es de 4 veces 4/9. El resultado de multiplicar 4/9 por 4 es 16/9 de metro. ¿Hasta ahí está claro? Recuerda que si algo no te queda claro, puedes regresar el video. Además del lado rojo, tenemos el lado azul y el lado verde. Eso implica que debemos multiplicar los 16/9 por 3. El resultado son 48/9. Y si dividimos 48 entre 9, obtenemos 5.333, y así podríamos seguir escribiendo 3 de manera infinita. ¿Recuerdas cómo se llama este tipo de decimales? Ahora reflexiona. ¿Cuánto medía el perímetro de nuestro triángulo original? ¿Cuánto medía el perímetro después de la primera iteración? ¿Cuánto mide el perímetro después de la segunda iteración? Si se continúa con el mismo razonamiento, vemos que en cada iteración el perímetro aumenta poco a poco. En matemáticas, a los objetos cuya estructura se repite a diferentes escalas se les conoce como fractales. Busca en internet otros fractales, como el triángulo de Sierpinski o el fractal de Mandelbrot. Entonces, en un fractal, mientras más segmentos agregas, el perímetro sigue creciendo. ¡Es infinito! Sí, pero ahora me quedé pensando en algo. ¿El área de un fractal también es infinita? No, el área de un fractal es finita. Puedes construir la curva de Koch en una hoja de papel y nunca se saldría de la hoja. ¡Sorprendente! ¿Qué les pareció el copo de nieve de Koch? ¿Podrían trazarlo? Las y los invitamos a que lo tracen y a que calculen su perímetro. En el siguiente video se muestra cómo se debe calcular el perímetro de otra figura peculiar, que es el círculo. Pero además, para aprovechar aún más las actividades del video, las y los invitamos a que busquen rápidamente una aguja y una hoja blanca, a fin de que puedan replicar a la par un experimento muy interesante.
Bueno, pues, veamos el video. Hola, Emma. ¿Qué estás viendo? Hola, Mateo. Voy a ver un video porque estaba haciendo mi tarea sobre el perímetro del círculo, pero me surgió una duda. ¿Ya lo encontraste en internet? ¿Sí? ¿Quieres verlo conmigo? Claro, sería bueno aprender algo nuevo. Por supuesto, mira. Pi es un número que ha fascinado a la humanidad, ya que desde tiempos antiguos se ha trabajado intensamente para conocer sus decimales o encontrar formas para determinarlos. Desde que el ser humano empezó a hacer mediciones, constató que el diámetro de un círculo cabía 3 veces y un poco más en la longitud de la circunferencia. Es decir, que si dividía el perímetro de cualquier círculo entre su diámetro, obtenía 3 y un poco más. Pero justo saber cuál era ese poco más ha sido un gran reto. Los egipcios, que ya conocían la relación que existe entre el perímetro del círculo y su diámetro, encontraron que la fracción 256/81 era una buena aproximación para el valor de pi. Los matemáticos griegos dedicaron mucho tiempo para encontrar valores para pi. Arquímedes de Siracusa fue el primero en calcular de manera científica el valor de pi. Aproximó el área de un círculo al encontrar las áreas de 2 polígonos regulares. El polígono inscrito dentro del círculo y el polígono dentro del cual el círculo estaba circunscrito. Como el área real del círculo se encuentra entre las áreas de los polígonos inscritos y circunscritos, las áreas de los polígonos dieron el límite superior y el inferior para el área del círculo. Además, Arquímedes sabía que no había encontrado el valor de pi, sino solo una aproximación dentro de esos límites. De esta forma, demostró que pi estaba entre 3.1408 y 3.1428. En Europa, a lo largo del siglo XVIII, muchos matemáticos trabajaron para calcular más y más decimales de pi y encontrar mejores aproximaciones. El método de la aguja de Buffon, planteado por el matemático y naturalista francés Georges-Louis Leclerc, conde de Buffon, permite obtener un valor aproximado del número pi y que tú puedes realizar en la escuela o en tu casa. Para hacer el experimento necesitas una aguja o alfiler, hojas blancas y un plumón o lápiz. Traza en una hoja rectas paralelas con una separación igual a la longitud de una de las agujas. Ahora deja caer la aguja en el papel un cierto número de veces. En cada lanzamiento, la aguja puede cortar una de las líneas o quedar totalmente entre 2 de ellas. Cuenta el número de veces que lanzas la aguja y denótalo por n. Cuenta el número de veces que la aguja cortó a una de las rectas y denótalo por c. Luego, si multiplicas a n por 2 y lo divides entre c, verás que el resultado es muy cercano a pi. Entre mayor sea el número de lanzamientos, mayor será la aproximación a pi. Haz el experimento donde se lance al menos 200 veces la aguja para que tu aproximación a pi sea mejor. A finales del siglo XVIII, se demostró que las cifras decimales de pi son infinitas y no periódicas, porque no presenta algún patrón de repetición. El valor de pi es aproximadamente igual a 3.14, 15, 92, 65, 35, 89. Sin embargo, para hacer cálculos, basta considerar algunos decimales. Por ello, cuando calculas el área o el perímetro de un círculo, consideras que pi equivale a 3.14 o a 3.1416. En el siglo XX, se utilizó como herramienta de investigación en diversas disciplinas un método con números aleatorios denominado método Monte Carlo. Investiga cómo puedes utilizar ese método para calcular una aproximación de pi y haz el experimento. Suena interesante. Vamos a investigar, ¿no? Sí, cerremos la pestaña del documental y vayamos al buscador.
Método Monte Carlo. Aquí está. Ahora tienen un conocimiento que les aproxima a entender el número pi y con ello a comprender aún más el significado del perímetro del círculo. Tengan presente colaborar en casa, ayudar a la familia y fomentar la paciencia y la tolerancia. Ahora es el momento para ello. Les recomendamos leer el libro El hombre que calculaba, particularmente su capítulo 11, pues en él se enfatiza qué es medir. Por el momento llegamos al final de esta sesión, pero mientras nos volvemos a encontrar para una sesión más de matemáticas primer grado de secundaria. Las y los invitamos a continuar en Aprende en Casa. ¡Hasta luego!